Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un segundo ejercicio de dinámica de poleas, que dice lo siguiente: el tambor D enrolle cable con una aceleración de 5 metros por segundo. Determinar la tensión del cable si la caja suspendida tiene una masa de 800 kilogramos. Pues bien, nosotros tenemos que este tambor D va a jalar el cable a razón de 5 metros por segundo al cuadrado y nos piden determinar la tensión del cable. En este caso sería la tensión que existe en el cable total, ¿no? Si nosotros analizamos el sistema de poleas, recuerden que teníamos que iniciar con la ubicación de un datum. Yo voy a ubicar mi datum en esta zona y todas las longitudes que tomen va a ser hacia abajo. Lo siguiente era determinar longitudes constantes de cable. A esta longitud yo la voy a llamar S desde D hasta A. A esta otra longitud yo la voy a llamar S desde B hasta A. Y a esta otra longitud, por último, yo la voy a denominar S, que existe desde B hasta C. Luego de eso, según el proceso normal que se sigue para el desarrollo de estos ejercicios, teníamos que determinar la longitud total del cable. La longitud total del cable se determinaba como L, y esta era igual a: el cable viene desde el punto D, pasa por la polea A, rodea la polea B, pasa al punto C y luego retorna hacia el punto de B. Entonces tendríamos que la longitud que va a tener el cable va a ser igual a una vez S sub D de A, más el valor de una vez S sub B de A, más el valor de dos veces S sub B de C. Lo siguiente era desarrollar las relaciones respectivas que teníamos entre estas superficies. Recordemos que como tenemos una aceleración vamos a necesitar derivar. Entonces la derivada de L, que es una longitud, va a ser igual a 0. La derivada que existe desde la superficie D hasta A va a ser como la velocidad que existe del cable desde D hasta A. Por lo tanto lo represento con S sub D de A punto. Más la velocidad que se va a experimentar desde B hasta A. Si observamos bien esta figura, tendríamos que el punto B está empotrado y el punto A está empotrado. O sea, esta distancia va a ser fija. Esa distancia nunca va a cambiar. Por lo tanto, la derivada que va a existir desde B hasta A va a ser 0. Al cual se le va a tener que sumar la derivada de S sub B de C. Si nosotros nos fijamos del punto B y el punto C, cuando la longitud varíe, el punto C va a subir. Entonces la derivada de 2 veces S sub B de C va a ser igual a S sub B de C punto. Lo siguiente sería pasar a la aceleración. La derivada de 0 va a seguir siendo 0, igual a la derivada de la velocidad que existe del punto D hasta el punto A va a ser igual a la aceleración desde D hasta A, más 2 veces nuevamente la aceleración desde B hasta C. Si pasamos a restar tendríamos lo siguiente, que 2 veces la aceleración desde B hasta C va a ser igual a menos la aceleración desde D hasta A. Recordemos que la aceleración desde D hasta A era igual a 5, puesto que el motor enrollaba el cable a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces tendríamos que 2 veces la aceleración desde B hasta C va a ser igual a menos 5. Donde por último concluiríamos que la aceleración desde B hasta C va a ser igual a menos 2.5 metros por segundo al cuadrado. Y este valor tiene mucha lógica, puesto que cuando el motor D jale el cable, esta distancia se va a reducir, por lo tanto su aceleración es negativa. Si nosotros reinterpretamos este valor, podríamos decir que el módulo de la aceleración es igual a 2.5, pero en dirección hacia arriba. Lo siguiente que debemos hacer es analizar el bloque suspendido, de donde tendríamos lo siguiente. Recordemos que para analizar una tensión nosotros inicialmente hacíamos un corte imaginario y donde se cortaban los cables se generaba tensión, de donde se justifica estas dos tensiones a partir de estos dos cables. El bloque tiene una masa de 800 kilogramos y la fuerza que va a experimentar el bloque va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad. Si nosotros desarrollamos el equilibrio de fuerzas tendríamos que
La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa del conjunto multiplicado por la aceleración que vaya a sufrir el conjunto, en este caso la aceleración del bloque. Por lo tanto tendríamos lo siguiente. Fuerzas en Y, tenemos 2 veces la tensión que ascienden menos el valor de la masa multiplicado por la gravedad, que es el peso del bloque, y esto va a ser igual a, recordemos que las poleas tienen una masa despreciable, por lo tanto la masa única que vamos a analizar va a ser la masa del bloque. La masa del bloque multiplicado por la aceleración del bloque, que sería el valor de la aceleración de B hasta C. Reemplazando los valores tendríamos que 2 veces la tensión menos el valor de la masa, que es igual a 800, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 9.81, va a ser igual a la masa, que habíamos determinado que va a ser la masa del bloque, multiplicado por la aceleración. Recordemos que este bloque va a ascender, porque el motor está jalando el cable. Por lo tanto, la aceleración que va a experimentar desde este nuevo sistema de referencia va a ser para arriba, y una aceleración para arriba era positiva, por 2.5. Entonces, despejando el valor de la tensión, tendríamos que va a ser igual a 4.924 newtons. De esta forma habríamos calculado la tensión y con esa el resultado del problema. Pues bien, les tengo un anuncio importante que hacerles. Este ejercicio se va a desarrollar con el programa de Working Model, así que pásense por el video que pronto estará siendo publicado. Compártanlo con sus compañeros, amigos, denle like, suscríbanse y pásense por nuestra página de Facebook. Eso sería todo por esta emisión. Muchas gracias.